Y nuevamente, muy buenas noches a cada una de ustedes, amadas del Señor. Mi nombre es Pamela Chicone. Hoy, como cada jueves, vamos a tener una enseñanza bíblica. Y la del día de hoy se titula Vencer el mal con el bien. Y basada en el versículo Romanos 12:21, que te dice, no seas vencido por el mal, sino vence el mal con el bien. Y yo sé que muchas veces nos surge esa duda de cómo puedo entonces vencer el mal con el bien. Bueno, pues antes de iniciar, me encantaría que nuestra amada Karen pueda dirigir el encuentro de esta noche. Les invito a las demás, por favor, a mantener sus micrófonos apagados. Padre, glorificamos tu nombre, Señor. Gracias, porque siempre es un privilegio recibir tu palabra. Y la recibimos, Señor, con toda humildad, pidiéndote, rogándote, Señor, que como dice tu palabra, ella no vuelva vacía, sino que ella penetre, Señor, nuestros corazones, aún nuestros tuétanos, hasta partirnos el alma. Señor, ayúdanos a ser hacedoras de tu palabra, no solamente oidoras. Ayúdanos, Señor, a cumplir con el propósito que tú tienes en nuestras vidas, y es a través de la obediencia, de nuestra obediencia a ti. Señor, gracias. Permite, Padre, que Pamela pueda, Señor, externar todo lo que tú le has puesto en su mente y en su corazón. Sé con ella, Señor. Danos gracia, dale a ella también de tu gracia, de tu sabiduría, para ella expresar todo lo que ya tú has puesto en su corazón. Lo recibimos de ti, Señor, en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén, amén. Y como les había dicho al principio del encuentro, por favor, busquen su Biblia en el libro Primera de Pedro. Aunque el versículo es basado en Romanos 12:21, yo cuando estuve leyendo hace un tiempo el libro de Pedro, vi como que podemos porque son capítulos cortos, podemos ver estrategias que nos da el Señor a través de su palabra, específicamente a través de este libro. Así que yo les voy a ir compartiendo la palabra en pantalla. Sin embargo, me gustaría que cada quien siempre tenga su Biblia. En esta ocasión vamos a estudiarla en la traducción del lenguaje actual. Y también, aunque no les dije, pero si quieren tomar notitas para estas estrategias. De verdad que uno de los, vamos a decir, de los consejos que más me llegaron a mí como al corazón en el proceso era siempre cuando decía de dar, o sea, de hacer el bien aunque nos hagan el mal. Entonces, muchas veces uno se quedaba pensando como que, ok, si alguien me hace mal, pues entonces yo ahora voy a, no sé, a comprar un bizcocho de chocolate y se lo voy a llevar. Bueno, dependiendo de nuestra madurez espiritual y de nuestra comunión con el Señor, pudiéramos hacerlo, pero no es que ya porque la palabra dice vence el bien con el mal, tú vas a ir de una vez a dar ataques de bien. No se trata específicamente de eso. Entonces, por eso vamos a dar, o sea, quisiera, inspirada por el Espíritu Santo, inspirada en la palabra, les voy a dar, vamos a decir, 10 estrategias, todas basadas en la palabra de cómo vencer el bien con el mal. Y la primera de ellas es una recomendación que es llevando una vida ejemplar. Y para eso vamos a leer Primera de Pedro 2 del 11 al 12. Por cuestiones de tiempo, yo se lo voy a leer, pero pueden ir buscando Primera de Pedro 2 del 11 al 12. Y nos dice, amados hermanos en Cristo, les hablo como si ustedes fueran extranjeros y estuvieran de paso por este mundo. No hagan nada que obedezca a sus malos deseos, pues esos deseos los llevarán a la perdición.
pórtense bien cuando estén con gente que no creen en Dios. Así, aunque ahora esa gente hable mal de ustedes como si fueran unos malvados, luego verá el bien que ustedes hacen y alabará a Dios el día en que Él les pida cuentas a todos. Y quiero reflexionar aquí en esta parte, y es porque como estamos, muchos que estamos aquí, estamos por un tema de restauración matrimonial, eh, es muy común, y a mí me sucedió, en que fui muy calumniada, en que muchas cosas de mis errores fueron incluso más, vamos a decir, exagerados o fueron más puestos en evidencia. Entonces, yo como había decidido buscar los caminos del Señor, ya yo estaba bajo una lupa, principalmente del enemigo. Y en este caso, el enemigo está abusando mucho a mi esposo. Entonces, mi manera de actuar delante de él y sobre todo delante de Dios y de los demás debía de ser un ejemplo de que yo era una auténtica cristiana. Por eso, el versículo 11 nos dicen que no hagan nada que obedezca a sus malos deseos. Por eso es muy importante estar siempre muy arraigadas en la palabra, donde ella en otros pasajes nos dice cuáles son esos malos deseos. Lo pueden, más adelante le voy a compartir que está en el libro de Gálatas. Pero ya saben que uno de los primeros pasos es llevar una vida ejemplar. El siguiente consejo está en obedecer a las autoridades. Y el mismo lo podemos encontrar nuevamente en Primera de Pedro, pero en esta parte es el capítulo 2 del 13 al 20. Compartimos de nuevo la pantalla. Dice, el respeto a las autoridades. Para que nadie hable mal de nuestro Señor Jesucristo, obedezcan a todas las autoridades del gobierno. Obedezcan al emperador romano, pues él tiene la máxima autoridad en el imperio. Obedezcan también a los gobernantes. El emperador los ha puesto para castigar a los que hacen lo malo y para premiar a que hacen lo bueno. Dios quiere que ustedes hagan el bien, para que la gente ignorante y tonta no tenga nada que decir en contra de ustedes. Y si alguna persona lo está estudiando con su Biblia, me encantaría ver cómo lo tienen en su versículo, el versículo 15 en esta parte. Si alguien lo quiere compartir, si lo tiene en otra versión. Reina Valera 1960. ¿De acuerdo? 15. Sí. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. ¿Me escuchó? Excelente. Sí, gracias, amada Janet. Fíjense que muchas veces en este proceso siempre decimos, ¿cuál es la voluntad de Dios? Dios quiere restaurar mi matrimonio, Dios quiere que me divorcie, Dios quiere que haga esto. Bueno, hasta ahora lo que Dios te va a responder en este momento de tu proceso es que Él quiere que tú hagas el bien. Fíjense cómo en la Reina Valera dice, esta es la voluntad de Dios. Y en la versión que estamos leyendo nos dice, Dios quiere que ustedes hagan el bien. Así que nuevamente vamos a someternos más al Espíritu, que eso lo vamos a seguir consiguiendo, pasando más tiempo a solas con el Señor en oración y meditando en la palabra. Entonces, continuamos en el versículo 16, donde dice, ustedes son libres porque son servidores de Dios, pero no crean que por ser libres pueden hacer lo malo. Respeten a todos y amen de manera especial a los miembros de la iglesia. Honren a Dios y respeten al emperador romano. Dice, a los esclavos y a las esclavas les mando que obedezcan a sus amos y que los respeten. Pero no solo a los que son buenos y comprensivos, sino también a los malos. Dios bendice a los que por ser fieles a Él, es decir, a Dios, sufren injustamente y soportan el sufrimiento. Así que vamos a ver que esto no va a ir entonces más allá de tener un esposo autoritario, de tener un esposo que
no está, vamos a decir, en los caminos del Señor y vemos que está siendo injusto. Esto también va, por ejemplo, si en nuestro trabajo, nuestro supervisor o supervisora directo es un poco injusto. Dice que no solamente ser bueno con los que son buenos y comprensivos con nosotros, sino también a los que son malos. Porque Dios no, nos dará una bendición, pero nos dará una bendición porque queremos ser buenas con esas personas, porque queremos ser fieles a Dios. Y concluimos en este punto, en el versículo 20, que dice, si alguno es castigado por hacer algo malo y soporta con paciencia el castigo, no está haciendo nada extraordinario. Pero si uno sufre y soporta el sufrimiento por hacer algo bueno, Dios lo bendecirá. Y quizá esta parte asumo que se entendió, pero vamos a poner un simple ejemplo. Vamos a decir, cuando una persona roba, es decir, recibe un castigo. Y bueno, si esa persona es muy admirable, que ha soportado el castigo, ha asumido su responsabilidad y tiene que pagar sus consecuencias. Pero qué duro es, mi querida Judy, cuando tú oras por una persona, no le deseas nada malo y a pesar de eso esa persona te insulta. ¿Verdad que es muy difícil esa situación? Bueno, pues para eso nos está llamando el Señor. Nos dice que lo extraordinario está en sufrir haciendo el bien, porque vamos a recibir una bendición. Y no es que ahora vamos a hacerlo para ser auténticamente bendecidas y esperar esa recompensa o esperar la restauración con eso. No, la bendición de Dios vendrá a su manera y en su tiempo. El tercer punto, el Señor nos manda, nos da una estrategia de cómo podemos vencer el mal con el bien, es siendo paciente y sobre todo no pagando con la misma moneda. En esto continuamos de nuevo en Primera de Pedro 2, continuamos en el versículo del 21 al 25. Y nos dice, si acaso sufren injustamente, recuerden que Dios les ha ordenado sufrir con paciencia. Y en eso Cristo les ha dado el ejemplo para que hagan lo mismo, pues Él sufrió por ustedes. Cristo no pecó nunca y jamás engañó a nadie. Y mis hermanas, por más difícil que esté nuestra situación y por más guiadas a la santidad, inspiradas en el Señor que queramos actuar, nunca el sufrimiento que vamos a tener se va a comparar con el sufrimiento de la cruz. Y sobre todo, Jesús no pecó. Nosotras somos pecadoras. Nosotras ofendemos al Señor. No lo estoy diciendo ahora para hacerlas sentir condenadas, sino que fíjense cómo Jesús, sin haber pecado y haber hecho el bien, sufrió de esa manera. Entonces el Señor nos invita a que seamos pacientes y a imitar el ejemplo de Jesús y sobre todo dice y pone el ejemplo de Jesús, cuando lo insultaba, jamás contestaba con insultos y jamás amenazó a quienes lo hicieron sufrir. Más bien, dejó que Dios lo cuidara y se encargara de todo, pues Dios juzga a todos con justicia. Mis amadas, yo sé que muchas veces estamos sometidas a mucho fuego, a mucha presión. Y sí vamos quizá a ser tentadas a insultar. De verdad, yo sé que a muchas le ha sucedido, a mí también me ha sucedido y me suele suceder porque no les puedo negar que a veces cuando somos muy atacadas, entonces queremos defendernos. Por ejemplo, si alguien nos dice algo, pues nosotros como que, pero ¿qué calidad moral tiene esta persona para decirnos eso? Y le respondemos. Pero el Señor nos llama a ser pacientes ante estas situaciones, a que no devolvamos con insultos, a que mucho menos amenacemos. O muchas veces, que muchos cristianos hacemos, no, porque Dios me va a hacer justicia. Y eso es una forma de nosotros de amenazar a esa persona. De decir, ay Dios, cuánto sufro. Pero yo sé, Señor, que tú estás con los buenos y con los justos. Tú no necesitas estar exponiendo la justicia del Señor, porque eso es una manera de tú amenazar, de que la ira de Dios
va a caer sobre la persona que te está haciendo daño. Claro que no. El Señor dice, mí es la venganza. El Señor dice, no te alegres cuando tu enemigo está pasando por un mal, no sea que yo quite la maldad en esa persona. Entonces, mis amadas, seamos pacientes ante estas situaciones. Cristo hizo suyo nuestros pecados y por eso murió en la cruz. Lo hizo para que nosotros dejemos por completo de hacer el mal y vivamos haciendo el bien. Fíjense cómo en esto que hemos leído, aunque no es Romanos 12:21, pero sí se hace mucho hincapié en hacer el bien y no hacer el mal. Cristo fue herido para que ustedes fueran sanados. Antes ustedes andaban como ovejas perdidas, pero ahora han regresado a Cristo, que es como un pastor que los cuida y los protege. Así que vamos a depositar nuestra confianza en nuestro amado Señor y nuestro Salvador, Cristo Jesús. Pero este punto de ser paciente y no pagar con la misma moneda y más o menos, vamos a decir, seguir el ejemplo de Jesús, también lo podemos ver en Lucas 6, del 29 al 31. Me dicen si se ve, Lucas 6, del 29 al 31. Y su palabra dice, si alguien te pega una mejilla, ofrécele también la otra. Y si alguien te quita la capa, déjale que se lleve también tu camisa. Yo sé que para muchas o para todas, este es uno de los mandatos del Señor más difíciles. Incluso yo recuerdo que cuando yo era niña, en los tiempos de Semana Santa, uno veía las películas de Jesús. Y siempre uno cuando iba al colegio y hablaba de qué aprendí, que reflexionaba, siempre ese versículo, ese pasaje, esa parte de la historia de nuestro amado Salvador, de cuando él decía de que si nos pegan la mejilla, ofrecer la otra. Y si alguien te quita la capa, déjale que se lleve tu camisa. Era chocante. Porque ¿qué es lo primero que nos enseña nuestro Padre? Al que te pegue, pega. ¿Verdad? Y de verdad que eso es uno de los más grandes desafíos como cristiano. De verdad que si tú quieres vencer, mi querida Daniela, el mal con el bien, pues tú tienes que renunciar a defenderte en tus fuerzas. Debes de renunciar a poner esa resistencia o a ponerte ese escudo para que no te hagan daño. Ahora, yo voy a hacer un ojo aquí, voy a hacer un paréntesis. Si una de ustedes está recibiendo violencia doméstica, no apliquen esto de ofrecer también la otra mejilla. ¿Por qué? Porque podemos ver en la historia de la mujer adúltera, de cuando ella iba a ser apedreada, Jesús la defendió. Entonces Jesús no se va a contradecir, la palabra de Dios no se va a contradecir. Y Jesús también habla de que los esposos deben de ser suaves con nosotras, tratarnos con amor, no con aspereza, porque nosotras somos delicadas. Entonces, quiero que les quede claro, porque aquí nunca vamos a decirles a ustedes que se sometan a la violencia, que permita que les sean violencia. Tampoco es que porque su pareja le ha sido violenta, ustedes le van a violentar. A lo que les invitamos es a buscar protección, sí, a alejarse de su agresor, a buscar ayuda, a buscar protección. El Señor cambia los corazones, pero si está sometida en un ambiente de violencia doméstica, pues busca tu protección, mi amada. Bien. Continuamos donde dice en el versículo 30, a cualquiera que te pida algo, dáselo, y al que te quite lo que es tuyo, no se lo reclames. Hagan ustedes con los demás como quieren que los demás hagan con ustedes. Entonces, a mí me pasa muchas veces que a mí me gusta que mi esposo me hable con amor, que si mi esposo me va a corregir en algo que yo hice mal, que me lo diga como con un amor, con una dulzura, pero muchas veces cuando es al revés, yo no suelo tener esa dulzura con mi esposo, yo vengo y le reprocho, y de mala manera, porque entiendo que él era lo suficientemente adulto para saber si hizo algo mal. Pues no, miren cómo nos dice, hagan
ustedes con los demás como quieren que los demás hagan con ustedes. Entonces, también, nuevamente, vamos a la primera carta de Pedro, pero esta vez nos vamos al capítulo 3 y vamos al versículo del 8 al 12, continuando con esta enseñanza de ser paciente y de no pagar con la misma moneda. Nos dice que como cristianos, dice, en fin, todos ustedes deben vivir en armonía y amarse unos a otros. Pónganse de acuerdo en todo para que permanezcan unidos. Sean buenos y humildes. Y miren, yo no sé por qué situación estén pasando ustedes, pero muchas veces cuando el enemigo quiere tocar con divorcio, con diferencia, a veces queremos reclamar lo justo para nosotras. Pero de verdad, aquí les pido que le digan a Dios que le dé discernimiento, pero miren cómo hoy el Señor nos habla a través de su palabra, que nos pongamos de acuerdo en todo y que para que permanezcamos unidos. Y ustedes dirán, bueno, Pamela, pero es ilógico que si se quiere divorciar de mí, yo me quiera, no me ponga de acuerdo, o sea, me tenga que poner de acuerdo con él. Bueno, miren, yo solamente puedo darle mis recomendaciones en base a mi experiencia y en base a lo que aprendí y en base a la palabra. Cuando yo estaba en proceso de divorcio, a mí solo me venía la palabra de ponte de acuerdo con tu enemigo. Y sí, de verdad que por momentos algunos de los términos de ese contrato, porque existió el contrato, yo lo encontraba injusto. Y yo con humildad, con dulzura, reclamé algunos de esos términos, porque yo ni siquiera tenía abogado. Pero el Señor no sé, me dio la bendición de yo poder estudiarlo y entender lo que decía. Y en algunos, mi esposo no entraba en razón, él decía que no, que el justo era así. Y yo hice mi acto de fe y decidí creer en Dios. Y realmente se cumplió esta promesa de ponernos de acuerdo y permanecer unidos. Ahora bien, no quiere decir que porque ya te hayas divorciado y no te pusiste de acuerdo, te pusiste de acuerdo y como quiera te divorciaste, el Señor no va a hacer su milagro. Claro que sí, porque hemos conocido testimonios de restauración aún después de un divorcio. Y vuelvo y les digo, mis amadas, que si alguna de ustedes está pasando por un proceso de divorcio o está divorciada y siguen fiel a la promesa y siguen fiel a guardar los mandamientos y la palabra del Señor y a pasar tiempos a solas con el Señor y a buscar su gozo en el Señor, pues esto es el Señor preparándolas para que luego su proceso sea un testimonio más de una restauración luego de un divorcio. Pero para eso, mis amadas, deben de estar en armonía con el Señor y ser obedientes a su palabra. Entonces, continuamos en esto de no devolver el mal con un mal. Dice, si alguien les hace algo malo, no hagan ustedes lo mismo. Si alguien los insulta, no conteste con otro insulto. Al contrario, pídanle a Dios que bendiga a esas personas, pues Él los eligió a ustedes para que reciban bendición. Nuevamente, ¿cómo así? Es decir, que a mí me engañan, me traicionan, se olvidan de mis hijos, me humillan porque es humillante la forma en que mi esposo exhibe su pecado para alguna que quizás esté pasando así. Y yo no puedo decirle nada. Y para colmo debo de orar por esa persona. Bueno, pues si tú has decidido ser obediente a la palabra y te has preguntado cómo voy a vencer el mal con el bien, pues aquí está vamos a decir, una recomendación de cómo es que se hace. Orando por quienes nos hacen mal. Y fíjense que cómo todo esto está entrelazado, que leímos en Lucas 6:29, de no devolver insulto por insulto, pero también en el capítulo de Lucas 6, ustedes van a encontrar cómo Jesús les dice que oremos por aquellos que nos persiguen, que bendigamos a quienes nos maldicen. Entonces, ya como que el Señor está siendo muy profundo, muy detallista y muy claro de cómo es que vamos a dar esta buena batalla de la fe. Y continuamos, como dice, porque como dice la Biblia, los que de todo corazón deseen vivir y felices deben de cuidarse. ¿De qué?
de no mentir, de no hablar mal de otros, deben hacer el bien, dejar de hacer el mal y vivir en paz con todos. Porque el Señor cuida a los que hacen el bien, escucha sus oraciones y está en contra del malvado. Así que, mi querida Claudia, aunque tus ojos terrenales estén viendo todo lo contrario, de que el Señor no ha hecho nada contra esa persona que te está haciendo mal, el Señor te dice que Él te cuida y sobre todo cuidan a los que hacen el bien. Pero entonces, yo voy a vencer esta batalla con el bien hablándole con amor a mi esposo, pero voy a estar hablando mal de la mujer extraña que destruyó mi matrimonio. Ahí no hay coherencia, porque ya la palabra nos ha dicho, deben cuidarse de no mentir y no hablar mal de otros. Y eso aplica también cuando muchas veces, porque yo me voy a incluir. Ya lo quitaron la oposición. ¿Perdón? No, ya ellos piensan que este mundo lleno. Por favor, y apaguen su ahora micrófono. dicen que lo que van a llamar. Según, ese es el gusto. Nuevamente, muchas veces vamos a decir, ay, yo necesito, mi amada, que tú ores por mí, porque ese esposo mío no le ha dado comida a los hijos y se fue a beber sin darle nada de comer a los niños. Y yo pasando la mil y una, pero oren para que el Señor haga el milagro. ¿Cuántas veces nos ha pasado eso, No, pero es que yo tengo que decirle bien a mi querida intercesora por lo que tiene que orar. No caigamos en esa trampa, mis amados. No hablemos mal de otro, ni siquiera para pedir oración. Bien. El cuarto consejo se llama examina siempre tu corazón. Y yo creo que ya me adelanté con este ejemplo. Y ese lo podemos ver entonces en Lucas 6, del 37 al 38, y luego saltamos del 41 al 42. Dice, no juzguen a otros y Dios no los juzgará a ustedes. No condenen a otros y Dios no los condenará a ustedes. Perdonen y Dios los perdonará. Den a otros y Dios les dará a usted. Les dará en su bolsa una medida buena, apretada, sacudida y repleta, con la misma medida con que ustedes den a otros. Dios les devolverá a ustedes. Y nuevamente, realmente a Dios no lo podemos engañar. Dios examina nuestro corazón, conoce nuestras intenciones. Así que si nosotras vamos a hacer todas estas cosas, vamos a perdonar, vamos a dejar de juzgar, para que Dios nos dé una recompensa así buena, repleta, pues no. Eso va a ser a medida de cómo nosotros seamos compasivos, a medida que nosotros perdonemos. Y siempre y cuando lo hagamos, porque a eso nos llama el Señor, porque amamos al Señor y porque queremos es agradar a Dios y honrar a Dios. Así que, mis amadas, aquí vamos siempre a pedirle mucho, mucho, mucho al Señor que examine nuestro corazón, que nos purifique de tal manera que cuando queramos hacer bien, cuando queramos ser compasivos, cuando queramos dejar juzgar y cuando queramos perdonar, sea de una manera genuina y que no sea guiada por la recompensa que nos va a dar el Señor. Y el Señor nos dice también en el versículo 41, ¿por qué te pones a mirar la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no te fijas en el tronco que tienes en el tuyo? Y no te das cuenta del tronco que tienes. Y si no te das cuenta del tronco que tienes en tu ojo propio, ¿cómo te atreves a decir a tu hermano, hermano, déjame sacarte la astilla que tienes en el ojo? Hipócrita, saca primero el ojo, el tronco de tu propio ojo, y así podrás ver bien para sacar la astilla que tiene tu hermano en el suyo. Y de verdad que pudiéramos dar otro capítulo, nada más hablando de Lucas 6 del 41 al 42. Y de verdad, no solamente se trata de hacer el bien, sino de nosotras examinarnos, no es decir, ay, fulano, vamos a decir, por ejemplo, ay, el vecino me cogió mi parqueo, pero nada, yo no le voy a decir nada a él porque yo soy una buena cristiana y que lo haga. Pero voy a un parqueo de una plaza y me parqueo en el de minusválido.
Entonces, primero, no solamente es no devolver el mal, sino nosotras hacer el bien. Miren, mis amadas, yo creo que este es un principio básico y uno de los primeros pasos para la restauración, y es dejar de hablar mal del esposo. En mi caso, mi gran deseo era, ay, Señor, ábrele los ojos a mi esposo. Ay, Señor, mira qué pecado tan grande está cometiendo. Ay, Señor, mira qué injusto. Ay, de misericordia. Haz que vuelva a la casa. Pero al mismo tiempo que yo hacía eso, yo le decía a todo el mundo, ay, mi esposo me abandonó, yo estando recién parida. Miren, usted no se mira cuántas veces yo venía y me victimizaba, hasta que el Señor me echó ese balde de agua fría y me dijo, deja de insistir tanto y de querer hacerle ver a tu esposo lo mal y equivocado que él está. Y enfócate en tú ver lo mal que tú estás. Y ese fue uno de los primeros, de las primeras faltas que me expuso el Señor a través de su palabra. Pero luego vinieron muchas, que era la idolatría, que era la de no ser una mujer obediente a mi esposo y no confiar en el liderazgo de mi esposo. Era el orgullo de como yo no le hacía expresamente el mal a nadie, yo era una buena cristiana, una buena persona. Así que constantemente examinémonos para no solamente enfocarnos en nuestras buenas obras que le hacemos al otro, si no tenemos un corazón puro. Continuamos con la quinta recomendación, que es confía en Dios y sigue el ejemplo de Jesús. Y ya en los 4 puntos anteriores, en el tercero y en el cuarto, pudimos ver de cuál fue el ejemplo de Jesús. Pero miren cuánto hincapié hace nuevamente el Señor esa exhortación de nosotras a hacer el bien. Y vamos a reflexionar en Primera de Pedro 3, del 13 al 18. Dice, ¿quién puede hacerles mal si ustedes siempre insisten en hacer bien? Es decir, vamos entonces a confiar en esto que nos está diciendo el Señor, que si insistimos en hacer el bien, no nos harán el mal. Pero bien, dice, porque Cristo murió una vez y para siempre, para perdonarnos nuestros pecados. Él era bueno e inocente y sufrió por los pecadores, para que ustedes pudieran ser amigos de Dios. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Y en el capítulo anterior, en el capítulo 2, pudimos ver cuando él decía que murió para que fuéramos sanados. Sí, qué bello es Dios y qué hermoso fue el sacrificio de nuestro amado Jesucristo. Los que mataron a Cristo destruyeron su cuerpo, pero él resucitó para vivir como espíritu. De este modo, fue a anunciar su victoria a los espíritus que estaban presos. Nuevamente, o sea, me recalco que miren cómo Jesús sufrió por nosotros y nos dice el Señor que si así Dios lo quiere, suframos por hacer el bien y no por hacer, o sea, que suframos por hacer el bien y que no suframos por hacer el mal. Creo que vamos a leer de nuevo, porque creo que yo me salté un poquito los versículos, ¿verdad que sí? Sí. Vamos de nuevo. ¿Quién puede hacerles mal si ustedes siempre insisten en hacer el bien? Dígame, respondan esa pregunta porque ahí está. ¿Quién puede hacerles mal si ustedes siempre insisten en hacer el bien? Nadie. Pero si hacen el bien y aún así tienen que sufrir, Dios los bendecirá. Así que no le tengan miedo a nadie y sobre todo ni se asusten. Honren a Cristo como Señor y estén siempre dispuestos a explicarle a la gente por qué ustedes confían en Cristo y en sus promesas. Yo sé que a más de a una le han dicho, pero ¿por qué tú sigues esperando por ese esposo que está feliz con su nueva vida? Bueno, el Señor nos dice que le podemos dar explicaciones, pero no es no, porque a mí Dios me va a honrar con mi obediencia. No, miren de una vez como dice Pedro, pero háganlo con amabilidad y respeto. No vengamos a ser esas fariseas que vamos a presumir que somos una buena cristiana, que estamos paradas en la brecha de nuestro matrimonio. No, no es así. Lo vamos a hacer con amabilidad y respeto. Y dice, pórtense bien como buenos seguidores de Cristo.
porque los que hablan mal de la buena conducta, para que los que hablan mal de la buena conducta de ustedes sientan vergüenza de lo que dicen. Miren, mis amadas, yo sé que para muchos quizás este proceso ha sido largo, ha sido muy fuerte, pero no dejemos de ser obedientes a la palabra. No hagamos estas cosas buenas como una manera de presumir, sino porque queremos honrar a Dios, para que no digan, como dicen, y eso que cristiana, sino para que digan, ahora puedo ver a Cristo en esa persona con su testimonio de vida. Quiero conocer ese Cristo que transformó a Rebeca. Bien, mis amadas. Entonces, ahí nuevamente les repito, y si Dios así lo quiere, es mejor que sufran por hacer el bien que por hacer el mal. Porque Cristo murió una vez y para siempre para perdonar nuestros pecados. Él era bueno e inocente y sufrió por los pecadores para que ustedes pudieran ser amigos de Dios. Los que mataron a Cristo destruyeron su cuerpo, pero Él resucitó para vivir como es. Y yo creo que por eso la canción con la que empezamos este encuentro, para las que no pudieron entrar a tiempo, que es Demente de Tercer Cielo, de verdad habla de eso, de nosotros devolver el con bien a quienes nos hacen mal. Porque dice, demente por mostrar amor a aquel que me rechaza, por creer que todavía hay esperanza, con la fe de que un día su vida cambiará. Entonces, la otra recomendación, la número 6, si están tomando nota, es hacer la voluntad de Dios. Y fíjense cómo cuando estuvimos estudiando, Primera de Pedro 2:15, decía que esta era la voluntad de Dios, es decir, era hacer el bien. Pero nuevamente, en el libro de Pedro, en el capítulo 4, nuevamente él nos dice cuál es la voluntad de Dios. Nos dice vivir como Dios quiere. ¿Y cómo Dios quiere que vivamos? Ustedes deben de estar dispuestos a sufrir, así como Cristo sufrió mientras estuvo aquí en la tierra. Si sufren como Cristo, ya no seguirán pecando. Eso demostrará que han dejado de seguir sus malos deseos y que dedicarán el resto de su vida a hacer lo que Dios quiere. Y miren cómo, o sea, yo de verdad, aun cuando terminemos este encuentro, yo les voy a invitar a que lean Primera de Pedro, porque miren que la primera recomendación era llevar una vida ejemplar. Y vamos en el punto 6, que es conocer la voluntad de Dios, y nuevamente Él nos dice que si nosotros dejamos de nuestros malos deseos y no somos guiados por los malos deseos, entonces estamos viviendo acorde a como Dios quiere que vivamos. Entonces, todas estas recomendaciones están enlazadas la una con la otra. El punto número 7 es el más bello, el más hermoso, y es que ames. El Señor nos dice que de una gran manera de nosotras vencer el mal haciendo el bien es amando. ¿Y dónde vamos a ver eso? Bueno, pues seguimos en Primera de Pedro 4, del 7 al 9. Y aquí sí me gustaría que mi querida Cledia lo pudiera leer, por favor, ya sea de tu Biblia, ya sea de la pantalla. Llamada Cledia, si estás disponible. Así. Estoy Sí. aquí porque yo no veo bueno, que yo la tengo que rodar la pantalla, sí. Del 7 al 9, pero amen mucho hincapié del 7 el 8. Me hace hincapié en el 8. Y sí, empezando desde el 7. Ya se Sí. acerca el fin del mundo y por eso sean responsables y cuidadosos en la oración. Subrayen la oración. Por eso pedí el 7, porque no se trata de amar, sino de vamos a ser responsables en nuestros tiempos de oración. Vamos a ser intencionales en la oración. Así es. Sobre todo, ámense mucho unos a otros, porque el amor borra los pecados. Wow, se vuelve y léelo, Cledia, y por favor, todas las que tienen su Biblia, subráyenlo, y si están tomando nota, vamos, 1 Pedro 4:8. Nuevamente, Cledia.
Sobre todo, ámense mucho unos a otros, porque el amor borra los pecados. Wow, qué bello. Janet, ¿cómo lo dice en tu Biblia? El 8. Sí. Oh, Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Wow, miren cómo dice. Aquí leímos ámense mucho. O sea, no dice ámense, ámense mucho. Y miren esta versión, tengan ferviente amor. No sé si alguna lo tiene en otra versión. Déjame ver. ¿Cómo la tengo aquí? A ver, ¿cómo lo dice aquí? Dice, sobre todo, ámense de verdad los unos a los otros. Porque el amor cubre multitud de faltas, cubre multitud de pecados. O sea, vamos a vestirnos de amor y no es que ahora yo voy a llamar a mi cónyuge y decir, ay, fulano, yo te amo. No, pero cuando el Señor permita que esa persona te llame, que esa persona te vea presencialmente, que pueda sentir ese amor en ti. Porque eso en algún momento va a derribar esos muros que ha querido poner, que ha querido levantar el enemigo. Y ustedes con este amor puro, con este amor ferviente, con este amor de 1 Corintios 13, que es el amor celestial, el amor que nos inspira el Señor, es con ese que nosotras vamos a vencer, mis amadas. Entonces, vamos a dar, bueno, el 9 dice, reciban en casa a los demás y no hablen mal de ellos, sino que hagan que se sientan bienvenidos. Ay, pero miren, ahora mismo es que siento ahora compartirlo, porque yo me quedé, pero ¿por qué yo puse el 9? Así que esto es para aquellas que su esposo ha regresado. Digo, no específicamente es que lo van a tomar textualmente, pero si alguno está viviendo ahora mismo con que su esposo regresó, tiene un tiempo que regresó, ustedes no saben qué hacer, miren cómo dice, reciban en su casa a los demás y no hablen mal de ellos, sino hagan que se sientan bienvenidos. Miren, mis amadas, cuando mi esposo regresó, yo a él lo recibí con amor, con beso, con abrazo, le dije que lo amaba, porque así es como se sintió el hijo pródigo cuando regresó a su hogar, aún habiendo él fallado y haber pecado contra el cielo y contra su papá. Y su papá, ¿qué hizo? Lo encontró al medio camino y lo abrazó y lo besó y lo recibió con alegría e hizo una fiesta. Yo sé que de verdad muchas personas nos van a decir, mire, cuando tu esposo regrese, ponle límite, ponle las reglas. A mí me dijeron eso, personas cristianas. Me aconsejaron, no, ahora él va a tener que ajustarse porque él fue el que falló y si no quiere hacer las cosas como son, pues se va de nuevo. Entonces, yo digo, pero ¿cómo esa persona siendo cristiana, congregándose en iglesias que tienen mucho reconocimiento internacional, me va a decir eso? Yo decía, pero es que la palabra a mí no me ha dicho eso. Pero ese no es el ejemplo que dio Jesús cuando hizo la parábola del hijo pródigo. Y eso es no lo que está diciendo ahora Pedro en esta carta. Nuevamente, mis amadas, no es que esto nada más va aplicado cuando el esposo llega a la casa, porque se reciban en su casa a los demás. Quiere decir que cuando tengan visita de personas, vamos a decir, inconversas o personas difíciles de amar, hay que tratarlos con amor. Pero hoy, en este momento, quise hacer hincapié por si alguna persona está ahora con dudas de cómo batallar con el regreso de su pródigo. Y el punto 8 dice, sirve a Dios. Y esa es una continuación de lo que estamos leyendo, que es el versículo del 10 al 11, que dice, cada uno de ustedes ha recibido de Dios alguna capacidad especial. Úsela bien al servicio de los demás. Si alguno sabe hablar bien, que anuncie el mensaje de Dios. Si alguno sabe cómo ayudar a los demás, que lo haga con la fuerza que Dios le da para hacerlo. De este modo, todo lo que ustedes hagan servirán para que los demás alaben a Dios por medio de Jesucristo, que es maravilloso y poderoso para siempre. Amén. Y por eso es que, mis amadas, aquí se hace mucho hincapié en que si ustedes tienen algún talento, lo pueden poner al servicio de este ministerio o pueden hacer como ustedes entiendan. Aquí hay personas que quizás no son tan activas en el chat,
Pero una persona se me acercó y me dijo, yo quiero ayudar a las personas desempleadas a conseguir empleo porque yo trabajo en recursos humanos y a mí me llegan múltiples solicitudes. Entonces, mis amadas, aquí a las dominicanas, les invito a que si están desempleadas o conocen a alguna persona sin empleo, pues puedan contactarme al privado o algunas de las servidoras para ponerla en contacto con el Ministerio de la Colmena. Pero también, si alguna de su país, alguna de Colombia, alguna de México, también quiere hacer esa hermosa obra, pues también lo puede hacer y puede ponerse a su orden para ayudar a otras personas a seguir trabajo. Ese puede ser tu talento. Pero otra puede decir, no, a mí lo que me gusta es cantar. Bueno, pues qué mejor de tú cantarle al Señor. Miren, mis amadas, yo le voy a ser sincera. Al principio, yo veía al ministerio y ustedes saben en qué yo quería servir. En corregir la ortografía de los testimonios. Y ustedes dirán, ay, pero, ¿y qué desgracia hay en eso? Bueno, yo nunca lo llegué a hacer, pero yo decía, qué bonito sería yo leer esos testimonios de restauración para seguirme alimentando. Pero, no sé, como yo soy un poquito perfeccionista en eso, algunas se pueden, lo han podido notar, me gusta como que tenga su punto, su signo de exclamación, sus mayúsculas, sus acentos, como debe de tenerlo para sí. Cuando se esté leyendo, se puede hacer una mayor comprensión. Y tiempo más tarde, yo vi que en uno de los ministerios que yo tanto había querido servir, estaban buscando una persona con ese perfil. Lamentablemente no pude ser yo porque la voluntad del Señor había sido esta hermosa obra de Juntos por Dios y para Dios. Entonces, mis amadas, continuamos en otra estrategia, que es la número 9, que dice, alégrate en el sufrimiento. Y nuevamente continuamos. Aquí habla del sufrimiento del cristiano, pero vámonos directamente al versículo 14, 16 y luego al 19. Nos dice, nuevamente, si alguien los insulta, y en este caso, por confiar en Cristo, consideren ese insulto como una bendición de Dios. Eso significa que el maravilloso Espíritu de Dios está siempre con ustedes. Si alguno de ustedes sufre, que no sea por ser asesino, ladrón o bandido, ni por meterse en asuntos ajenos. Si alguno sufre por ser cristiano, no debe sentir vergüenza, sino darle gracias a Dios por ser cristiano. Por eso, nuevamente, nos enfocamos en esa canción, demente, por querer vivir contrario a la corriente, por querer hacer las cosas diferentes, por decir que escucho del cielo una voz. Demente, por creer en el perdón, por creer que aún existen los milagros, por devolver el mal por bien. Ve, mis amadas, si vamos a sufrir, que sea porque estamos haciendo el bien. Si nos están insultando, que sea porque estamos haciendo el bien y no porque hemos pecado ante el Señor. Y vamos al 19, porque Él dice, por eso, los que sufren, porque Dios así lo quiere, deben seguir haciendo el bien y dejar que Dios los cuide. Pues Él es su creador. Ay, y cumple lo que promete. Qué bello ha sido este estudio. De verdad que fíjense cómo de una forma u otra el Señor hoy nos está invitando a que su voluntad con ustedes es que hagamos el bien. Porque Él nos promete que Él nos va a cuidar. Porque Él nos promete que Él va a cumplir sus promesas, valga la redundancia. Así que vamos a alegrarnos en el sufrimiento. Es como dice en Hebreos, de mantengámonos firmes la esperanza que profesamos porque fiel es el que hizo la promesa. También nos dice en Nehemías 8:10, el gozo del Señor es mi fortaleza. Y hay un sinnúmero de versículos que nos hablan de alegrarnos en el sufrimiento porque esta prueba nos lleva a la constancia, nos lleva a la fortaleza, mis amados. Y la última recomendación, yo le puse con el nombre de resiste. ¿Por qué? Porque su palabra dice que resiste al diablo y él huirá de ustedes. Y el que persevera hasta el final será salvo. ¿Y dónde podemos encontrar eso? Bueno, en Santiago 4:7, la palabra nos dice que resistamos al enemigo porque él huirá de nosotros. Y en Mateos 24, del 13 al 14, nos dice,
Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Con esto de hacer el bien, de resistir, está condicionado a que esta batalla, este sufrimiento va a ser para glorificar al Señor. ¿Cuántas veces queremos que nuestros esposos estén a los pies de Cristo, pero no queremos recibir este fuego? No queremos seguir recibiendo este dolor, este sufrimiento. Pues nuestro amado Padre nos invita a resistir en aquello que creemos, a resistir en servir a Cristo, a resistir en hacer el bien. Porque esta es su voluntad y el que resiste hasta el final será salvo, mis amados. Y de verdad que yo le voy a hacer una recomendación, hacer una, más bien, no una recomendación, a contarle algo de mi proceso. Para esto voy a detener la grabación y se lo voy a decir a aquellas que se encuentran aquí. Así que muchas gracias a todas las personas que están viendo este encuentro. Le invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube, pero también a encontrar más informaciones, más tips, más respuestas a las preguntas más comunes en nuestra cuenta de Instagram de Juntos por Dios y para Dios, y que Dios las bendiga.